Muy buenas gente del mundo y de la vida, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a seguir con la serie de tutoriales que empezamos con el de cómo hacer comentarios de texto, que os dejo por aquí o... bueno, no sé por dónde va a salir, pero en algún sitio aparecerá. Y hoy le toca el turno a las disertaciones. Bien, lo primero es saber de qué estamos hablando. Una disertación en filosofía es básicamente una redacción de opinión personal sobre algún tema propuesto sobre el que caben diferentes opiniones. Lo importante en la disertación no es la opinión que eliges defender, sino los argumentos. Es decir, estamos hablando de que hacer una disertación es básicamente redactar un texto de tipo argumentativo. Al igual que hice en el vídeo de los comentarios, los diferentes pasos para hacer una disertación que voy a explicar aquí son los que yo propongo en mis clases a través de las rúbricas con las que trabajo. Para quien no sepa lo que es una rúbrica, le recomiendo que vea la introducción del vídeo anterior de los comentarios de texto y allí se explica todo perfectamente. Pero dejo aquí también esa misma rúbrica, la de las disertaciones, para quien quiera echarle un vistazo. Pero bueno, vamos sin más al tema. Una disertación debe tener 3 partes bien diferenciadas: introducción, desarrollo y conclusión. Bien, las 2 primeras deben ser considerablemente más breves que la segunda, que como su propio nombre indica es donde desarrollaremos nuestros argumentos propiamente dichos. Aunque la disertación debe incluir estos apartados en este orden, es necesario que tengamos una visión de conjunto antes de ponernos a escribir. Esto es algo que no necesitamos hacer con los comentarios de texto, pero en la disertación digamos que tenemos que tener una estrategia mucho más clara. Lo que quiero decir es que cuando tú te enfrentas a la pregunta que tienes que contestar o al tema sobre el que tienes que opinar, lo primero es preguntarte cuál es realmente tu opinión sobre ese tema y si tienes argumentos suficientes que apoyen tu opinión. Esto es importante porque igual te parece que de primeras tienes una opinión muy clara sobre ese tema, pero luego te das cuenta de que realmente no tienes argumentos sólidos que lo apoyen. Eso significa que igual deberías replantearte tu opinión inicial. En la introducción, tal y como yo lo planteo, lo imprescindible debería ser, por un lado, exponer de forma clara de qué va a tratar tu disertación. Esto es tan sencillo como que pongas al principio cuál es el tema que vas a tratar. Para este vídeo he escogido un tema como ejemplo, ¿vale?, con el que podríamos hacer una disertación. El tema es si el reggaetón es un género musical de una calidad inferior a otros géneros. Pongamos que nos proponen este tema. ¿Es el reggaetón una música de mierda? Se suele oír, ¿no? Bien, ya digo, lo importante no es si tú piensas que efectivamente el reggaetón es una música de mierda o no lo es, sino los argumentos que puedes dar. Yo en este caso voy a hacer un ejemplo de lo que podría ser una disertación en contra de esa opinión. Es decir, yo voy a defender que el reggaetón no es un género musical de una calidad inferior al resto. Esto que acabo de decir debería estar al principio del todo. Es decir, en el siguiente texto voy a hablar sobre si el reggaetón es un género musical inferior. Esto lo que hace a la persona que lee nuestra disertación es ubicarlo directamente en el asunto que vamos a tratar. Luego merece la pena plantear al menos una cuestión principal. Es decir, se trata de introducir un poco el asunto. Aquí diríamos algo genérico, tampoco con mucho detalle, pero algo de tipo: en la actualidad y con el auge de la música urbana, que incluye géneros como el trap o el reggaetón, hay muchas voces que consideran que, a pesar de su éxito, estos géneros no están a la altura, en lo que a calidad musical se refiere, de otros, pues como el rock, el blues, el jazz, el hip hop en ocasiones. Como veis, es ubicar el asunto. Y, muy importante también, en la introducción debemos sintetizar o incluir una mención a cuáles son los argumentos que vamos a utilizar para defender nuestra postura. Solo mencionarlos, ¿de acuerdo? Lo demás vendrá en el desarrollo. Es por esto que decía que aunque en la disertación la introducción vaya antes que el desarrollo, nosotros hemos tenido que pensar previamente qué vamos a decir en el desarrollo para incluirlo en la introducción. Yo he pensado cuáles son los motivos por los que no considero que el reggaetón sea un género musical inferior. Uno de sus argumentos tiene que ver con lo musical, otro de ellos con las letras y otro con cuál sería el lugar del que vienen esas críticas de baja calidad musical.
Esto que acabo de hacer sería lo que debería estar en la introducción. Mencionar de qué van a ir, en general, los argumentos que luego vamos a desarrollar. Así pues tendríamos decir de forma clara de qué va a tratar nuestra disertación, plantear una pequeña introducción o cuestiones principales acerca del tema para que se entienda de dónde surge esa pregunta o ese debate al que queremos aportar nuestra opinión, y nombrar de qué van a ir esos diferentes argumentos que vamos a desarrollar. Si veis mi rúbrica, hay una mención también a que se relacione la disertación con algo que hayamos visto en clase. Eso es simplemente porque yo intento, cuando planteo una disertación, que tenga algún vínculo con contenidos de los que tratamos en el aula. Pero bueno, eso es solo una cuestión de mi funcionamiento de trabajo. En este caso no sería tan relevante. Pasamos entonces al desarrollo. Está claro ya lo que nos toca aquí. Como previamente hemos pensado cuáles son nuestros argumentos, se trata de redactarlos de una manera más detallada y exponiéndolos con la claridad suficiente y tratando de no incurrir en falacias. Las falacias se ven en primero de bachillerato, al menos en el sistema educativo español, y digamos que son argumentos mal construidos o engañosos. Debemos, por tanto, intentar ser rigurosos con las razones que aportamos. Siguiendo con el ejemplo que habíamos escogido, yo había anunciado que tenía un argumento de tipo musical, otro referido a las letras y otro que habla de el lugar del que suelen venir el tipo de críticas hacia el reggaetón. Bien, con respecto al primero de ellos, podemos decir que ciertamente el reggaetón es un género más bien simple en términos musicales. Es cierto que tiene un ritmo característico, que es lo que lo define, y muy pocos acordes. Las canciones de reggaetón no suelen tener más de 4 acordes como mucho. Mi argumento en este caso es que en realidad eso le ocurre a muchos de los géneros de música más populares. Le pasa al rock, le pasa a géneros con un prestigio mucho mayor a priori como podrían ser el folk o el blues. De muchas canciones de Bob Dylan, que es todo un premio Nobel, podemos decir también que no pasan de los 4 acordes. Y son canciones unánimemente reconocidas como clásicos de la cultura del siglo XX. Editando el vídeo me acabo de dar cuenta de que yo aquí cometí una falacia. Cuando digo que Bob Dylan es todo un premio Nobel para intentar argumentar que su música tiene la calidad suficiente, estoy mezclando dos cosas muy diferentes. El Nobel se lo dieron por sus letras, era el Nobel de literatura, no por su música. Entonces, si argumento que la música de Bob Dylan tiene calidad suficiente, dando el dato de que es todo un premio Nobel, estoy incurriendo en una falacia de autoridad o de apelación a la autoridad. Por tanto, el argumento de que el reggaetón es una música excesivamente simple en lo rítmico y en lo armónico, si queremos verlo así, pues sí, lo es, pero eso no la hace inferior a otras músicas consideradas más cultas o con más calidad. Es decir, que la calidad en este caso no dependería de la complejidad de la música. ¿Veis? Esto podría ser un ejemplo de un argumento, en este caso de tipo musical. Por parte de las letras del reggaetón se critica mucho el contenido machista. Siendo cierto, igualmente, que el reggaetón refleja una manera de entender las relaciones fuertemente heteropatriarcal, eso no lo diferencia especialmente de otros muchos géneros. Como mucho podríamos decir que en el reggaetón, por tener un contenido sexual más explícito, en muchas ocasiones, estas cuestiones son mucho más visibles. Pero otra vez, si repasamos ejemplos de otros géneros, realmente no encontramos unos niveles de machismo inferiores. Es decir, podríamos decir que el machismo es algo estructural a la cultura en la que vivimos, a la cultura en la que nos hemos criado, y por tanto es natural que en gran cantidad de manifestaciones culturales encontremos un reflejo de ese machismo. Bien, por último, a mí se me ha ocurrido un argumento que se refiere al lugar del que vienen esas críticas, o mejor dicho, a las personas que suelen hacer esta crítica de baja calidad musical del reggaetón. Esto es una generalización, pero realmente la mayoría de este tipo de críticas las hace gente ya de cierta edad que cuando el reggaetón apareció ya tenían un gusto musical formado. Es decir, ya tenían una idea clara de cuál era la música que merecía la pena y cuál no, en base a lo que habían podido escuchar hasta ese momento en sus vidas.
Así que a mí me da la sensación de que muchas de estas críticas vienen de gente que tiene cierto prejuicio, podríamos decirlo así, conservador, con una base más emocional que racional en ese sentido. Y además esto es algo que ha ocurrido antes. El rock, que ahora para mucha gente está establecido como un género clásico que ofrece algunos de los máximos exponentes de calidad musical, cuando apareció en los años 50, sufrió críticas muy similares a las que sufren hoy día los géneros urbanos, como el reggaetón. Del rock se decía que era solo ruido, que eso no era música, que eso era música para clases inferiores, que no tenían la educación suficiente. Seguro que algunas de esas cosas os suenan. Bien, esto podría ser un desarrollo, en este caso, del tema que hemos elegido como ejemplo. Ya digo, lo importante no es lo que tú pienses sobre el tema, sino cómo seas capaz de argumentarlo. Yo he hecho aquí un ejemplo con el que habrá gente que puede estar de acuerdo y gente que no, pero he hecho un esfuerzo en dar unas razones y desarrollarlas con la mayor coherencia posible. Pero se podría hacer un desarrollo igualmente válido y correcto defendiendo la posición contraria, que el reggaetón efectivamente es un género inferior al resto. Así que ya digo, no os quedéis con lo que yo he ofrecido aquí como ejemplo. Este vídeo no va de debatir sobre si el reggaetón es una música con más o menos calidad. Fijaos más bien en cómo he argumentado al respecto. Bien, por último llegamos a la conclusión, que es un párrafo de cierre donde recogemos todo lo que ha ido saliendo, tanto en la introducción como en el desarrollo, para finalizar la disertación. Entonces, si empezamos diciendo en la introducción, en esta disertación vamos a tratar de contestar a la pregunta acerca de si el reggaetón es o no una música, un género musical inferior a otros. En la conclusión diríamos, a tenor de lo que se ha expuesto en los párrafos anteriores, podemos concluir que el reggaetón no es un género inferior a otros, por ejemplo. Y esto porque hemos podido ver que en aspectos musicales y de letra no es diferente a otros muchos géneros y porque podemos albergar dudas razonables acerca de la motivación o de dónde surge este tipo de críticas hacia el reggaetón. La conclusión también puede incluir, que es algo que yo pido y valoro, sugerencias para nuevas reflexiones, es decir, temas relacionados con el que hemos tratado en la disertación que podrían dar lugar a nuevas disertaciones. Y aquí podemos poner pues todos los ejemplos que queramos. Después de una disertación como esta, con el tema que he escogido como ejemplo, pues podríamos decir, y esto nos podría llevar a la pregunta de, a la hora de juzgar la calidad de una canción, ¿qué es más importante, la música o la letra? Un ejemplo. O ¿deberíamos dejar de escuchar canciones con letras machistas si nos gusta la música? Otro ejemplo. O también otra reflexión posible sería, ¿es inevitable que todas las generaciones cuando se van haciendo mayores acaben viendo lo nuevo como peor y consideren que lo que había cuando ellos eran jóvenes tenía más calidad? Ya digo, podemos encontrar cientos de ejemplos. Solo se trata de buscarlos. Y esto me lleva a una reflexión, y es que es cierto que las disertaciones, como decía al principio, tienen un elemento más de dificultad, que por eso yo las suelo encuadrar y evaluar como estándares avanzados, debido a que requieren creatividad, o al menos un empuje inicial de pensar algo desde cero. Y creo que la creatividad es la gran olvidada del sistema educativo. Normalmente nos educan en dar con la respuesta correcta a las preguntas o en cumplir con un procedimiento más bien cerrado. Y se hace poco hincapié en esto, en preguntarle directamente a un estudiante, ¿qué piensas tú de esto? ¿Cómo desarrollarías tú este tema? Dame tu perspectiva sobre este asunto. Y esto, como todos, son hábitos que si no se entrenan lo suficiente se pierden. Por eso creo que las disertaciones pueden contribuir a tener una mente más despierta y a fomentar un poco esa creatividad.
Por supuesto, al igual que dije en el vídeo de los comentarios, no hay una única manera de hacer bien una disertación. Para empezar por lo que decía de que lo importante no es qué opinión das, sino cómo la argumentas. Ahí ya tienes un abanico increíblemente diverso de cosas posibles que pueden defenderse en una disertación. Y luego también que, como decía en el otro vídeo, esto son pautas muy básicas para quien se está iniciando, es decir, estudiantes de cuarto de ESO, primero de bachillerato. Pero luego una disertación donde el objetivo, ya digo, es expresar una perspectiva, una opinión personal sobre un tema, puede elaborarse de maneras muy distintas. Puedes llegar a expresar lo que piensas sobre algo en un texto, por ejemplo, dialogado, de tipo más literario o teatral incluso. Pero bueno, para lo que nos interesa, esto, ya digo, es más que suficiente. Y bueno, por mi parte es todo. Espero que os haya sido de utilidad. Podéis dejarme en comentarios, críticas, sugerencias, si habéis aplicado algo de lo que he podido contar en el vídeo. Y sigamos con nuestras vidas.